Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España! Ya no puedo callarme. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos. Haga aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados. Esa carta no es mía, es mentira. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis. Tenemos que matar. Matar y matar. Me retienen en rehén no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa. Bueno, esto es un documental que se ve que lo está petando, afortunadamente, en España, e incluso dadas las condiciones terribles en las que estamos, pues, en fin, ay, perdón, un segundo que se me ha un segundito, vale. Y dadas las condiciones terribles en las que estamos, pues bueno, pues tiene más mérito que pueda, en fin, pues que pueda llegar a la gente, ¿vale? El trailer más o menos ya indica de por dónde van los tiros, pero nunca mejor dicho, pero en fin, está ubicado en una época terrible, no solo para España, para el mundo entero, o sea, el auge de los fascismos en Italia, en España, el nazismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética, en fin, la intolerancia, la intransigencia, el odio, la muerte, la persecución y la aniquilación del pensamiento y del razonamiento, ¿vale? Y de la tolerancia, en fin, no vamos a dar una clase de historia. Bien, este documental plantea en realidad una hipótesis, mientras no esté demostrado empíricamente, y esto plantea una hipótesis bastante, en fin, solvente, y es que Miguel de Unamuno, si recordáis la película de Amenábar, mientras dura la guerra, pues que se fue, primero inicialmente se adscribió al alzamiento, pero luego viendo todas las barbaridades que se cometían, sus amigos fusilados y todo esto, pues en fin, empezó a protestar, ¿vale? Entonces la famosa secuencia del Paraninfo, donde venceréis pero no convenceréis, oficialmente Unamuno falleció a las pocas semanas de ese incidente, pues eso, por disgusto, porque estaba enfermo, porque, pues, por depresión. El documental plantea la hipótesis de que el escritor fuese asesinado, ¿vale? Asesinado por órdenes superiores, y aporta datos y aporta indicios, ¿vale? Que supongo que los historiadores tendrán que explorar eso, ¿vale? Pero, y voy acabando la presentación, el momento digamos, donde se explica o se pone encima de la mesa las circunstancias de la muerte extraña de Unamuno, ocupan en realidad el epílogo del documental, es decir, todo el documental es el camino hacia eso. Entonces, el 85% del documental es la previa, o sea, la preparación, el camino hacia eso, ¿vale? De alguna manera, este documental es una perspectiva distinta, complementaria, no opuesta, distinta, bueno, finalmente, a la película de Amenábar de esto, ¿vale? La película de Amenábar tiene un punto mucho más melodramático, a fin de cuentas es una película de ficción, y el documental tiene un punto de vista más de documental, más de explicación y eso, ¿vale? Bien, Iván, la pregunta de siempre, la inevitable, la que es obligada y que es el punto de partida de mi manera de ver las cosas, ¿por qué
¿Por qué este documental necesitaba música? Necesitaba, no tu música, no Iván Palomar, sino música. Pues necesitaba música para explicar varias cosas, pero sobre todo para o sea, todo el tema del asesinato, todo el tema, realmente es el MacGuffin de la historia. Y entonces, aquí hay, digamos, la historia se articulaba el documental en dos líneas, ¿no? Una, como si fuera un thriller, Manuel, cuando... Perdona, que aquí lo tenemos. Hola, Manuel. Hola, buenas. ¿Me oyes? Hola, a mí? Manuel. ¿Nos oyes? Buenas. Hola, Oye, Iván. Manuel, muchas gracias, porque sé que estás liadísimo. Estás liadísimo ahora. Muchas gracias por estar aquí en esta pequeña charla sobre tu fantástico documental, que ya le decía a Iván que dadas las circunstancias terribles en las que estamos y esto pues que es una gozada que estas cosas aún puedan mantener un poco la llama de, oye, pues existe todavía cine que se puede ver, ¿vale? O sea que... Bueno, se puede ver y estamos llenando las salas, Iván. Bueno, Sí, Iván sí, y sí. Bueno, Conrado. aquí esta semana, porque ya sabes que aquí en Cataluña estamos cerrados. Y las están viendo en muchos cines, la verdad es que, bueno, Manuel lo puede decir. Bueno, oye, éxitos, chicos, éxitos. Es un currazo el que os habéis pegado los dos, todo el equipo. Pues, la pregunta que me has hecho yo creo que la puedes responder sobre todo. No, pero yo ya, también se la voy a hacer a él, pero ya has empezado. La pregunta, Manuel, para que vayas pensando la respuesta, es por qué el documental necesitaba música, ¿vale? Iván me está contestando y luego contestas tú. Dime. Yo decía que a nivel estructural Manuel tenía muy claro qué es lo que quería, entonces por un lado estaba el MacGuffin de la historia, que evidentemente era llegar a esa hipótesis de la muerte de Unamuno a través como si fuera casi un thriller, ¿no? Un poco los archivos del Pentágono, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí, digamos, esta parte de thriller, una parte de conspiración donde van en paralelo, pero luego hay otra cosa que se está contando, que es un poco el paralelismo con la sociedad actual, el tono y sobre todo en qué situación estaba Miguel de Unamuno a nivel personal y cómo estaba encerrado en esa situación de fake news que se crearon y esa situación que hasta ahora no había sucedido, donde se aprisionó realmente la figura de Unamuno para hacer con él lo que quisieran, ¿no? Y entonces pues había dos elementos, ¿no?, que dar, o sea, esa parte explicativa a nivel formal, pero una parte del tono también en el que estaba Unamuno, y luego alrededor de todo esto un tono especial, un tono que era muy importante. Manuel a mí me dijo, dice, mira, tú sueles emocionar mucho y es además lo que me suelen pedir a mí como compositor, emociona aquí, pero Manuel dijo, no quiero que emociones, quiero que estés contenido, quiero que emociones, pero de otra manera. No quiero que emociones como tú sueles emocionar. Aquí la música necesito que funcione de otra manera. Y eso fue totalmente específico, Manuel, cómo quería dar el tono, de dónde quería llegar partiendo desde las citas de Wagner hasta Arvo Pärt, ¿no? Y crear junto con el diseño de sonido y todo, que fue una cosa muy orgánica, obviamente al servicio del documental, pero que sí que diera un tono muy particular. Y aquí le dejo la palabra a Manuel. Manuel, ¿por qué? A ver, la pregunta va a ser por qué el documental necesitaba música, pero déjame que, dado que eres el director, déjame que añada algo más. Claro, tú te pasas horas y horas y esto, montando tantas piezas en el documental y dándole forma, dándole una lógica argumental, un arco dramático, en fin, todo eso. Y de pronto cuando acabas un montaje y dices, bueno, si necesita música, si necesita una música que sea... es porque le falta algo al documental. Es decir, es porque no está completo. Si el documental estuviese perfectamente completo, todo perfectamente explicado, seguramente no necesitaría música. Entonces, ¿tú en qué momento piensas, y pues sobre todo, por qué piensas que el documental que necesitará música? Bueno, yo creo, que no, vamos a ver, funcionaba sin música. Lo que pasa que yo quería darle otra dimensión. De hecho, yo lo primero que le pedí a Iván fue muy específico, que igual Iván no se acuerda, igual ahora te acuerdas, Iván, fue un tema para Unamuno, porque teníamos todas las filmaciones de Unamuno, eran muy escasas y teníamos todas, y en algún momento se veía en un plano muy general y se nos perdía Unamuno. Y era como dónde está Wally en el plano un poco, ¿no? Entonces necesitamos como unas notas retentivas para cuando esta persona aparece,
como un aviso al espectador, y por otra parte, como también es un personaje que está muy presente durante toda la película, pero no le vemos tanto porque no hay tanta filmación de Unamuno, necesitaba que Iván diese ese alma de que estaba ahí presente de algún modo, ¿no? Todo empezó así. Luego, por otra parte, lo de la música vino sobre todo, y el diseño sonoro, no tanto para la narrativa, porque la música, sino para intentar traerlo al presente, como Iván comentaba, porque claro, las imágenes eran del pasado, pero el tema de la película no es la muerte de Unamuno, ni siquiera habla de Unamuno, habla sobre la manipulación y la tergiversación y la manipulación y todo esto. Y eso es algo muy del presente, es el tema clave de nuestros días, yo creo. Y ahí era clave Iván para poder conectar con el espectador contemporáneo, ¿no? Pero tú fíjate, Manuel, me permites que te busque una contradicción, y es que realmente el documental no estaba completo. O sea, el documental no se explicaba por sí mismo, o sería otro documental el que hubiese sido. La música, vuestra música, la del documental, no es solo un viaje, es decir, de la música hacia el documental para llenarlo, para darle color, para darle drama, en fin. Sino es una música de doble camino, es decir, hacia el documental y el documental hacia el espectador. Es decir, ¿qué le estamos contando? ¿Qué actitud y qué le estamos contando al compositor? Y tú has dado, Manuel, una clave, me parece interesantísima, porque es que además es que es así el documental. Es decir, estamos viendo un viejo álbum de fotos, pero estamos contando una historia muy contemporánea, muy de ahora, la intolerancia, la transigencia, el fake news, la mentira y todo eso, ¿vale? Entonces, de alguna manera esta música, las músicas que hay, es evidente que se imbrican, que se involucran en el contexto de todo el documental, pero por otra parte trascienden del documental y le dan una segunda capa de opinión editorial, si queréis. O sea, es decir, la cámara musical es la segunda mirada, en este caso del director, que está constantemente opinando, legítimamente, por supuesto, está constantemente opinando y dando, sin ser muy masticado, dando unas indicaciones sobre no dándoselo masticado al espectador para que no piense, sino al contrario, dándole que pensar al espectador, ¿vale? Y eso es un poco... Claro, pero no es contradictorio. Mira, la película funcionaba como documento, como documental histórico, pero lo que Iván ha logrado es despegarlo del pasado, traerlo al presente, que era lo que comentaba. Y al igual que hay simbología, o como digo yo, como capas, como tú decías, en la película, a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel musical también. Y hace que todo sea mucho más complejo, porque eso sí lo hemos intentado hacer. Y sí es verdad que, al igual que con Marian Álvarez, la actriz que da voz un poco a esa Ariadna que va siguiendo los puntos, y yo a ella, cuando la dirigí, le pedí continuamente quitar emoción, hacerlo para que el espectador lo procesase. Yo igual le hice al pobre Iván, que era quitarle para que el espectador tuviese niveles y que él pudiese sacar conclusiones conforme a lo que veía. Si hay emoción, por ejemplo, en las interpretaciones de Sacristán, de Víctor Clavijo interpretando a Millán Astray, porque son textos de la época, igual que la música de la época que aparece de archivos tiene su emoción, pero en el presente tenía que tener una cosa como muy de traerlo al presente, al acá, y más a lo mental. No sé qué opina Iván o vosotros. Sí, no, o sea, efectivamente, ese fue la premisa que pidió Manuel, y sobre todo, o sea, no tanto por una cuestión de opinión, porque además Manuel fue muy claro en el sentido de decir, Iván, yo sé que tú eres muy críptico y pones mensajes ocultos en la música y cosas así. No lo hagas, por favor, porque es muy importante que no demos una opinión, y que demos un tono, pero que no nos metamos en opinión. Que es decir, obviamente el documental refleja la situación que es, pero Manuel fue muy claro en decir, vamos a buscar un tono, vamos a buscar un paralelismo con la época actual, pero no tanto para crear una opinión al espectador, sino para generar un paralelismo y sobre todo un poco esta sensación de incomprensión frente a cómo ocurren las cosas y qué es lo que está pasando ahora, y esta capacidad de poner al frente una cosa que es evidente, que es la manipulación y la tergiversación de los datos. Sí que es verdad que para Unamuno
a nivel musical, con lo que me pidió Manuel, yo me lo planteé como si estuviera prisionero de su propio tema musical. Es decir, es un tema que evidentemente a nivel instrumental es una mezcla de pianos que, bueno, tuvimos... Es un piano que suena mal, o sea, es un piano roto, es un piano envejecido, que suena, que tiene se buscó una tímbrica muy particular con ese piano para ilustrar que hay algo que efectivamente está a punto de romperse. Y luego a nivel musical todo el tema está estructurado de manera que sea circular y que parezca prisionero de sí mismo, que no termine de desarrollar o de eclosionar o que se vaya por un desarrollo como más romántico, más, sino que al revés, que se mantenga. Obviamente tiene reminiscencias de Arvo Pärt, pero a nivel de estructural es como un tema como que no consigue salir de sí mismo, pero que tiene su propia coherencia, ¿no? Y eso es donde Manuel, sobre todo, como bien dice él, trabajamos al principio pues para que tuviera esa sensación un poco, bueno, que hubiera un poco la duda, que hubiera un poco la reflexión que podía representar a Unamuno. Y el resto, evidentemente, era buscar el tono que pusiera al espectador en ese ámbito de reflexión, y me consta que es porque al final de los créditos en general todo el mundo se queda prácticamente con el alma en un puño, en silencio, y creo que es sobre todo en cine, que creo que esta película hay que verla en cine, es una sensación muy particular. A ver, toda música, sí o sí, tú lo sabes, Iván, toda música aporta una dramaturgia, es decir, no hay música vacía, no hay música que no diga nada, y más cuando la aplicas en un contexto, ¿vale? Entonces, bueno, la música evidentemente aporta una dramaturgia, una determinada. Tal y como yo lo he visto en el documental, creo que hablando de capas, hay dos capas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Una es la música que es, por una parte, es caótica, es desordenada, es tóxica, y a la vez es metódica, ordenada y muy arrogante, muy arrogante. Eso por una parte. Y es un diálogo entre las músicas. Luego está el tercer vector, lo de Unamuno, que yo ya te lo dije, Iván, que sí, está claro que es una música que está ahí, Unamuno, presenciar lo que ha dicho también Manuel, presenciar más a Unamuno, pero en realidad acaba siendo una música que va mucho más allá de Unamuno, y el espectador es por donde entra en la película. Toda la música, y eso es una gran virtud que tiene el documental, es una música muy inmersiva que succiona mucho al espectador hacia dentro de lo que está contando el documental, en lugar de alejarlo, ¿vale? Y es verdad que te aferras, porque claro, te aferras de tanta música tóxica, tanta música hostil, te aferras a esos indicios de, oye, aquí hay melodía que me va a dar una tranquilidad, me va a dar un esto. Pero en fin, es evidentemente una música completamente aplastada, completamente avasallada en la película. Pero lo que me parece muy interesante en la película es que durante el 85% del documental genera esta experiencia inmersiva, y esta experiencia, bueno, y lo que habéis contado, el caos, la injusticia, y al final acaba generando una expectación, una expectación de resolución. Es decir, ¿a dónde me va a llevar música y documental? Que es lo mismo, ¿vale? ¿A dónde me va a llevar? Y cuando viene el gran clímax, es decir, el epílogo, la explicación, ahí podéis haberlo dejado sin música, porque el vacío es terrible. El vacío es terrible que se provoca, y es mucho más dramático. Evidentemente, si Manuel o tú hubiese sido, bien, tontitos, perdóname la expresión, venga, vamos a poner aquí violines, vamos a poner aquí azúcar y vamos a poner ahí para emocionar, pues claro, al final te lo cargas todo. Al contrario, es tanta la tensión, tanto el estrés acumulado por la información que se da en el documental, por las imágenes que se dan, por la narración y por la complementación que hace la música, que genera eso, que esto va a estar a punto de estallar. Y cuando realmente al final sucede lo que se explica, es una sensación bombástica de vacío total. De vacío total. Yo no sé si eso fue deliberado por vuestra parte o no. Sí, voy a hablar porque es totalmente deliberado. Totalmente deliberado. Porque yo me basaba, había una cosa que tenía yo en mente, que era que Ortega y Gasset, cuando Unamuno muere, dice, ha muerto, ahora el silencio se ha hecho en España, ¿no? Ha muerto la voz. Entonces, era dar esa sensación. Y también al principio de la película,
Iván quería o planteaba o proponía al inicio de la película haber metido música, al inicio en la introducción con la naturaleza, donde vemos los documentos estos rotos. Le dije, no, Iván, no puede haber sonido porque es el presente, no hay música, es palabras para un fin del mundo, el apocalipsis se ha producido, han muerto los intelectuales, no hay nada ni nadie, no hay música. Y por eso al final hila de alguna manera con el principio, con ese vacío, hasta que aparecen las primeras notas de música de Iván, que es cuando Unamuno llega del exilio en la película. Hay como una breve, está la obertura de Wagner al inicio de la película, pero es como peliculero, adrede, muy, sabemos que es un metarrelato, por cómo es la imagen y todo, pero luego del metarrelato a que aparece la música de Iván hay como sonido de ambiente, de naturaleza, y yo quería hilarlo con el final. Y luego lo que ha hecho de manera brillante, en mi opinión, Iván, es de lo primero que hicimos o que hizo Iván fue la secuencia de la muerte de Unamuno. Y esa secuencia era clave el sonido del reloj. Esa percusión del reloj rítmica, pum, 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 que es lo que tú planteabas, Conrado, se traduce de alguna manera también a la sonoridad del piano roto, que es como... Y entonces ya hay un momento en la secuencia cuando muere Unamuno que el reloj ya se para. Y hay una sensación de vacío que conecta con todo el arranque de ese... Porque el vacío, ese vacío de sonido, de música, está desde el principio planteado. Y en la película va apareciendo y desapareciendo ese silencio absoluto, que no hay ni sonido a veces. De hecho, si hay una música que sí que es concreta, es ese tic-tac del reloj. Claro. Y ese es un camino, permítemelo, es una forma de hablar, es un camino sádico. O sea, es un camino de dolor. Es un camino es que es un calvario, es decir, pero yo lo planteé lo planteé sintiendo ese dolor de Unamuno. Te pongo un ejemplo, cuando termina la secuencia del 12 de octubre del Paraninfo, el enfrentamiento con Unamuno y Millán Astray, tenemos un tiro de cámara con una escalera de salida por la puerta de la universidad, y yo le planteaba al director de fotografía, digo, esto es un calvario. O sea, es como Cristo subiendo, o sea, es un calvario, porque es algo crístico totalmente. Yo no soy cristiano, soy como Unamuno. O sea, quiero decir, era traducir esta cosa que tenía Unamuno de la agonía del cristianismo, él dudaba de la fe, pero él a sí mismo es como una persona que es machacada totalmente, humillada, despojada, secuestran el cadáver, o sea, todo, había que traducir eso sonoramente. Y yo creo que Iván ha hecho un trabajo magistral. Y también en sonido y en montaje. Creo que está muy bien traducido todo ese universo y que desde el sonido del reloj a la música de Iván al montaje, todo es un engranaje, en mi opinión, que funciona muy bien, que no suele pasar en los documentales de archivo. Totalmente, pero tú lo has dicho, engranaje, es decir, engranaje es orden. El engranaje, o sea, yo creo que Iván es un fascista, ¿sabes? Que se pone de alguna manera, se ha puesto de una manera en la música del poder, o sea, la música de ese buitre que está acechando contra el pobrecito Unamuno, pero también el espectador, ¿vale? La libertad. Es decir, esas músicas tóxicas, esas músicas programáticas, esas músicas sádicas, esas músicas del reloj odioso. Pero también me gustaría, Iván, te pregunto por los coros. Yo cuando en el documental veía esas voces que me recordaban medievales, ¿sabes? De la iglesia. Sí, o sea, esa es la canción, esa es la canción del documental que hemos metido, ¿no? Sobre todo, a ver, creo yo que es un poco lo que hablé también con Manuel. Para empezar, bueno, primero agradecer las palabras de Manuel, pero el mérito en ese sentido de cómo ha controlado y ha manejado el tono para que esté tan integrado, eso es totalmente mérito de Manuel, porque tenía muy claro, es que ha sido como un pintor, cómo ha ido mezclando el diseño de sonido, la música, cómo ha entrelazado los dos, el montaje, los colores, precisamente para ir creando estas atmósferas menos tóxicas, menos opresivas, más opresivas, dónde abrir, dónde cerrar. Eso Manuel ha sido magistral en cómo ha ido manejando esos tiempos, ¿no? En particular en la que tú dices de la parte vocal, claro, es un poco lo que yo discutía con Manuel en el sentido de, mira, no le podemos poner música al horror de la guerra, porque es inexplicable, es decir, lo vamos a banalizar. Yo lo único que creo que podemos hacer es crear esa especie de sensación que también le pasaba a Unamuno y posiblemente le pasaba a toda España, pero tanto a España en general, no ni a ganadores ni a perdedores, sino a los habitantes de la humanidad. Es decir, ante una situación así,
no se entiende nada. Como que de repente tu mundo se acaba y es el apocalipsis, que es el fin del mundo, no se entiende nada. Entonces yo intenté poner la música de algo que no se entiende, de cuando tú estás en una especie como de limbo y no entiendes nada. Y entonces para mí esa música que representa las cunetas, representa el ambiente, representa todo, es el no entender, decir, pero ¿a dónde vamos? ¿No? O sea, es situarte en un estado mental que no es el del horror, no es el del sufrimiento, está todo mezclado, pero es un poco la sensación de incomprensión. Totalmente. ¿Hacia dónde va esto? Es decir, la música de lo que no se puede explicar, porque en la música de guerra, que ya tenemos momentos y tal, es que cualquier cosa que pongamos lo vamos a banalizar, por lo tanto no necesitamos esa música, pero sí la de la sensación de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a España? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué pasa con todo? ¿No? Entonces, era un poco... Iván, lo que funciona muy bien, y ya lo hablamos tú y yo, y es precisamente eso de que, a ver, la explicación está ahí. Es decir, todos los habitantes están obligados a regalar dinero al régimen, a hacer donaciones al régimen. En fin, hay un vídeo ahí, un clip de la película en YouTube, se puede ver, ¿no? Y uno no tiene ni para pagar a sus hijos y tal y cual, ni para dar dinero a sus hijos. Entonces eso es una cosa muy concreta, es decir, pues en fin, el avasallamiento del poder y ya está. Pero cuando tú le superpones y le inyectas esa música de la incomprensión, de la ilógica, generas un efecto químico en realidad. Es decir, es una contradicción absoluta entre lo que está clarísimo, es decir, tienes que pagar de tu dinero al régimen, lo que sea. Y pones después una actitud musical que es, en lugar de estar poniendo ahí el tema de Darth Vader, para explicar lo que es, está ahí, lo vamos a redimensionar con la música. Estás contradiciéndolo de alguna manera, es decir, y generas una sensación que creo que está muy bien lograda de desconcierto, de caos y eso. Y por otra parte, y acabo mi reflexión esta, es que eso, el camino que iniciáis y que hacéis a caminar al espectador no hay marcha atrás. Es decir, a medida que evoluciona el documental, todo es una suma, a mal, pero una suma. Es decir, no hay retroceso ni en la explicación del documental ni en la explicación que hace la música. Siempre es hacia adelante, siempre va hacia adelante, ¿vale? Y yo por eso creo que genera en el espectador, al menos la sensación que yo tuve, por una parte miedo, no miedo en el sentido de película de terror, sino miedo de decir, ostras, es que me están dando una serie de datos y una serie de inputs musicales que me está dando mucho desconcierto, ¿vale? Y por otra parte, desolación. Es decir, no hay salvación. Lo que tú dices, el tema de Unamuno, que es el tema de los espectadores, al menos los que no son de Vox, es un tema que está ahí, que es como una flor en un lozanal, y que de alguna manera ves que no está, o sea, que no tiene visos de que pueda florecer, ¿no? Yo quería comentar una cosa que me ha llamado la atención que ha dicho Iván y una cosa que has dicho tú, Conrado, muy importante, que es que tiene reminiscencias a la Edad Media, los cánticos estos de Iván, y eso es algo que está inducido de algún modo, porque si os dais cuenta, cada vez cuando hemos rodado en el presente hay ruinas de castillos y de iglesias destruidas, y luego porque en la película hay un arco de la destrucción de libros que hacían los franquistas con los autos de fe de la Edad Media. De hecho, la película tiene una cúpula de la Edad Media. Hay como una interhistoria dentro de esa cúpula. Esa cúpula fue el primer fresco que se hizo en España sin motivo religioso, que es científico, y que está en la Universidad de Salamanca, y cuando la Iglesia toma la universidad, cercena la cúpula, la tapa, como hicieron con la quema de libros, ¿no? Y eso que se retrotrae. Y hay como una cosa, de hecho, cuando entramos en Huelva, con el mundo de Bartolomé Aragón, que también hay quemas de libros y todo esto, con los autos de fe que organiza Falange, se vincula con toda la Edad Media y con todo ese sentimiento y pensamiento de esta gente de destrucción de la cultura, ¿no? Luego, por otra parte, es verdad la contradicción que tú comentas, Conrado, que también es adrede, porque es muy abstracta la música, pero por otra parte hay una música totalmente cuadriculada, abstracta y como una pisonadora. Y esto lo hablé con Iván, que tenía que ser así, porque hay una sensación de caos, de abstracción y de terror en la población y en el espectador,
pero por otra parte una sensación de control, porque hay una manipulación del poder. Por ejemplo, que esto empieza cuando las cartas de Mola a Mussolini y Mussolini a Mola, de cómo van organizando el golpe militar, ¿no? Y hay como una trama, hay una red, ¿vale? Que va construyendo. Hay un segundo giro que es cuando se genera la manipulación para obtener la carta de Universidad de Unamuno. Es otra manipulación. Vuelve a haber una manipulación cuando se pide el dinero a la población y cómo utilizan a Unamuno. Entonces, digamos que los que ponen orden y narrativa al relato son los fascistas, y hay una música rítmica, acompasada, y el reloj, de algún modo, es todo eso, porque la propia muerte de Unamuno es una narrativa, es un relato creado, y por eso están pum, 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 todas esas secuencias, ¿no? Y sin embargo, todo el resto, lo que Unamuno vive, lo que el espectador vivencia, es horror y abstracción. No sé si me explico. Absolutamente, y además, es que es exactamente así, como el resultado, en fin, tú sabes muchas veces, Manuel, que entre lo que tú quieres y lo que tú consigues puede haber una gran diferencia, pero, o sea, y a veces a mejor, y a veces a peor. Pero en vuestro caso, y tal como lo explicas, es que está exactamente ahí. Yo me acuerdo que es una referencia cinematográfica y ficticia, evidentemente, no tiene que ver. Yo creo que Iván, no sé si la conocéis, la película de Polanski, la del escritor, con la música de Desplat, que la música es como esa institución, el misterio, en fin, la empresa, que es ese personaje ahí que no se ve nunca y que está ahí en forma de música y que está ahí como los buitres volteando sobre el personaje, ¿vale? De alguna manera redimensiona un poco lo que está en la película. En el documental pasa algo parecido, pasa exactamente eso. Es decir, la música es una presencia. Es una presencia a la que no se le pone cara y ojos, sino que la presencia que da es el poder que emana de esa presencia, ¿vale? El poder que emana. En cuanto a esas sonoridades y ritmos tal cual. Pero por otra parte, repito, el caos y el desconcierto que genera cuando choca esa música, cuando choca con la explicación, con lo que es la narración, ¿no, Iván? Sí, no. O sea, Manuel además es que fue así. O sea, yo creo que la palabra apisonadora, creo recordar que llegó a salir en las conversaciones. Sí que es verdad que toda la abstracción también fue petición de Manuel. O sea, hay momentos en que yo inevitablemente pues metía momentos violines o cosas un poco más cinemáticas y Manuel decía, no, de verdad, quítalas. O sea, y sobre todo que haya el ritmo, que haya esta sensación siempre de que algo va a estallar, de que esté ahí, no para ilustrar todo esto. Pero sí que hubo un esfuerzo y hubo sobre todo una dirección por parte de Manuel de integrarlo de otra manera, sobre todo que funcionara orgánicamente, pero que fuera muy poco cinemática, ¿no? Precisamente para no caer en los recursos fáciles, un poco en contar aprovechar el documental para contar una película, ¿no? Entonces, Manuel, en ese sentido, para eso ha hecho una investigación de tantos años y por eso tenía todo muy claro, pero que tenía muy claro que no quería hacer una película o banalizar o edulcorar o pasarse... Bueno, es que aparte que sería una falta de respeto completo, no solo al espectador, sino a Unamuno y a todos. O sea, empezar a poner azúcar ahí, venga, ponme azúcar para emocionarse. Yo no sé. Al contrario, creo que vuestro trabajo, porque en fin, Manuel a fin de cuentas también es el compositor de la película, como tú, Iván, también eres el cineasta, como lo son el montador y como lo son, o sea, los cineastas, ¿vale? Todos hacéis. En la música es una aportación, es una cooperación al resto de la película. Pero efectivamente lo que me parece sumamente interesante en el resultado final de vuestro documental es que es un documental que apela a la inteligencia del espectador. No solo a las emociones y a la implicación, a la opinión o a la ideología, sino sobre todo a la inteligencia. Es decir, cuando tú agredes con injusticia, generas una defensa. Es decir, uno, al menos yo, y acabas viendo el documental diciendo, no es que tengamos que volver en la máquina del tiempo al pasado y a ver si podemos arreglar aquello, sino, oye, aquello que sucedió que no suceda ahora, ¿vale? Y de alguna manera es este mensaje que creo que queda muy bien reflejado en el documental, ¿vale? Eso ya está pasado, eso pasó, pero, en fin, mira lo que está pasando hoy en día con Trump y todos estos y estamos en lo mismo, ¿no? Yo quiero de verdad agradecer públicamente aquí a Iván el trabajo que ha hecho, porque yo creo que ha hecho un trabajo dificilísimo. Dificilísimo porque ha sido
los pocos resquicios que Iván tenía para lucirse al pobre se los he quitado, como hice con Mariana Álvarez. Pero sin embargo, el resultado, sabiendo que íbamos a contrapelo, pero ojo, también ha pasado con otros departamentos. O sea, la verdad es que ha sido como un acto de fe el de Iván y el de otros departamentos de quitar, que ¿sabes? Para controlarlo. Y de verdad, o sea, Iván ha hecho un acto de fe y el resultado creo que es extraordinario, es extraordinario. Es verdad que es una música que a lo mejor oyéndola con independencia de la película puede ser complejo para el espectador, o sea, para el oyente, para la persona que oye la banda sonora, pero que cuando uno lo ve en el contexto de la película y como un todo, creo que va como un tiro la banda sonora de Iván, sinceramente. Es que es exactamente eso, Manuel. Efectivamente, Iván lo sabe porque ya sabe lo fanático que soy con este tema, que la música, si está en la película, es de la película, es decir, es el todo, forma parte del todo y por tanto es la suma, es la arquitectura, es en fin. Y efectivamente es así, por eso decía al principio, el documental es como, está hecho, está montado, está explicado, pero la aportación musical le da una perspectiva completamente distinta al documental, que es la que evidentemente buscabas, ¿vale? Una última pregunta y ya cerramos, porque Manuel, tú como cineasta documental en este caso, claro, en el género del documental, evidentemente la música puede ficcionar, o sea, puede tratar una película como si fuese una película de ficción normal y corriente y eso. Puede también ser una música, la música puede funcionar como actitud, es decir, como la perspectiva, la visión del director, la opinión del director trasladada en forma de música, ¿vale? Es decir, Truffaut hacía en su cine, es decir, él se expresaba con la voz en off y con la segunda voz en off, que era la música de Delery, que siempre era música externa y que iba relatando eso. De alguna manera, ¿tú te has sentido creando este documental como la música la has sentido como parte de tu voz, de tu manera de explicar los hechos y los acontecimientos que se explican en el documental al espectador? ¿Has entendido que la música era tu garganta, era tu laringe, o que era una música que tú creías que estaba en la película, que era la película que estaba hablando? Lo segundo. Claro. Lo segundo. O sea, yo siempre digo que hago como de medium de la película al resto del equipo. Yo solamente intento, según veo la película, porque la veo y la oigo, veo lo que tiene, o sea, joder, hubiese sido, por ejemplo, mucho más sencillo, tanto para Iván, incluso para mí, el meter violines o hacer una música como más expansiva, a lo mejor, ¿no? Y hubiese quedado más molón, por así decir, ¿no? Pero es que la película te habla. Es decir, y yo intentaba que, como tú decías, Conrado, y se lo hacía entender a Iván y a todo el equipo, de que cada departamento tenía que dar un plus a lo que la gente ve en la película. Un plus que es a nivel simbólico de reflexión, de metanarración, por así decir. Entonces, o sea, siempre se habla del simbolismo en la imagen, pero yo creo que el sonido aquí, la música en particular, tenía una función que era eso, llevarlo a otro nivel, un nivel que es llevarlo del cerebro al estómago y del estómago al cerebro, no sé cómo explicarlo, por un nivel simbólico, no tanto emocional. Bueno, de hecho te felicito, Manuel, no solo por el curazo que te has pegado y por la enorme calidad de lo que habéis conseguido hacer, sino porque dignificas una cosa que para mí es sagrada, que es que el audio, de la palabra audiovisual, el audio no es un prefijo. No es un prefijo de apoyo al visual, sino el audio forma parte indisoluble de un todo que muchos directores no entienden. Mira, Conrado, yo y esto ya dejo hablar a Iván, que aquí es el protagonista absoluto. No, para nada. No, lo digo de verdad, pero Iván sabe que soy un histérico de la música, o sea, soy un histérico. Es verdad que yo no tengo formación musical, no la tengo, no soy de esos directores que hacen o sea, no sé, no he dado música en mi vida, pero concibo el cine como un todo entre imagen y sonido, y tiene que estar a nivel, es más, considero más poderoso el sonido que la imagen. Según los casos, evidentemente, según los casos.
Pero, en esta película en particular, sin duda, se lo dije a Iván. Y de hecho, tuve un día que bueno, hemos parecido Epi y Blas, Iván y yo, de hablar y de hablar. Y hubo un día que le dije, joder, es que, digo, o sea, tu trabajo es tan importante, es que es lo subliminal, porque el lector no... o sea, la imagen la puedes más o menos decodificar, pero el sonido llega un momento que te llega tanto que hay que manejarlo con tantísima precisión, en mi opinión. Manuel, es que la música es un arma alternativa. Claro. La música siempre gana. La música, lo que diga la música es lo que el espectador va a creer. Claro. Entonces es un arma peligrosa Muy peligrosa, muy peligrosa. Una película como esta es muy peligrosa, era muy peligrosa. De todos modos, Manuel, insisto, la música, pero también el sonido. O sea, el sonido, claro. Sí, el sonido. Sobre todo los estudiantes, si algún estudiante de cine que esté viendo o que vea cuando esto está grabado, que atienda al uso del sonido que hace documental, ¿vale? Porque es también una lección de cine, de cómo se usa. Sí. Pero es verdad, te había interrumpido. No, pero es eso que, y siempre, o sea, yo, de hecho, tuvimos un primer Skype que no sé si es habitual, Iván, que lo sabe mejor que yo. O sea, yo tuve un Skype con el montador, con el técnico de sonido y con Iván, para intentar integrar todo de alguna manera y que hubiese, o sea, que no fuese la música de Iván, el sonido por una parte y el montaje por otra, y incluso el director de fotografía también hablaba de la música. De hecho, yo le pedía música a Iván para ponerse el director de fotografía y al montador, o sea, era como una mermelada toda la vez, ¿no? O sea, no, digamos que no... sí es verdad que una vez terminó el montaje, Iván ya trabajó con profusión todo, pero sí teníamos todo esto. Y también teníamos dos columnas que eran importantes, que era la música de Wagner, que son al principio, y la música de Arvo Pärt, que de alguna manera esa tonalidad que tenían estas músicas, también era un poco el tono que tenía que tener la película, ¿no? Un poco... Te voy a decir una cosa, la música de Wagner, ¿sabéis para qué funciona realmente la película? Tal y como yo lo veo, funciona como pista de aterrizaje. Es decir, contextúa al espectador, porque si ya de pronto aparece Iván Palomares, al espectador dice, bueno, no sé ni dónde estoy. Pero la música de Wagner es una música conocida, es una música fácil, es decir, es muy obvia para el contexto de esto, y es una enorme, estupenda pista de aterrizaje para que el espectador aterrice tranquilamente en el documental y a partir de ahí empezar a torturarle. ¿Vale? Empezar, en fin, en el buen sentido de la palabra, por favor, en el buen sentido de la palabra. Iván, una última pregunta para ti también. La competición sonora. Lo acaba de decir Manuel, ese espacio donde tienes que competir con el diálogos, con sonido natural, con sonido artificial y la música, y para crear un todo que sea, como bien ha dicho Manuel, sólido, uniforme, esa masa de plastilina cuando nosotros éramos niños y jugábamos con distintos colores que formen un todo. ¿Cómo lo has trabajado eso? Esto es que Manuel lo tenía muy claro. Yo creo que es el proyecto donde más cohesión he trabajado a nivel de departamentos, en el sentido de que muchas veces, como dice Manuel, estamos trabajando en departamentos estancos, ¿no? Cada uno en su parcela y parece como que no se pueden tocar. Y aquí me parece que es precisamente, hicimos mucho trabajo sobre guión, hicimos mucho trabajo previo que luego se adaptó obviamente al montaje. Pero ya partíamos, y como dice Manuel, de una conversación entre montaje, efectos visuales, sonido, para precisamente integrarlo. Creo que el logro de este documental es hacer que aparentemente no se distinga. Llega un momento en que sea un todo, ¿no? O sea, tanto el montaje, todo, para meter al espectador totalmente de lleno. O sea, aquí me parece que el mayor logro es que apenas se escuche la música. Se sienta, llegue el tono. Para mí era fundamental que ese tono, sobre todo de incomprensión, y que creo que es, pero no es solo por la música, sino por esa capacidad de cohesión de toda, ¿no? Yo le decía a Manuel que me preocupaba mucho hacer una música de relleno, de empapelar, que fuera la típica música documental que sirviera para ponerla. Para mí, puentes. Claro, digo, no, además Manuel lo sabe, pues yo dije como 3 o 4 veces, digo, por favor, vamos a contar una historia con esto, la que sea, pero vamos a tener claro cómo lo vamos a cohesionar, ¿no? Entonces, creo que el mayor logro, y obviamente es por la capacidad de dirección de Manuel y de cohesionar equipos, que no sean estancos, precisamente de haber conseguido esta organicidad, de manera que me parece que el mayor logro a nivel musical es que mi música no se oiga, apenas, ¿no? No sabes dónde empieza la música original, dónde empieza Wagner, dónde empieza el diseño de sonido, dónde acaba, dónde está Arvo Pärt, ¿no?
salvo obviamente lo que está muy definido, que es el tema del piano, que es Unamuno, pero como personaje central, y porque tenía que salir, como dice, por cuando estaba, el personaje era elíptico, tenías que recordarlo de alguna manera, pero el resto tiene que funcionar para servir efectivamente a esta especie como de torrente y magma para llevar al final, ¿no? Y entonces para mí Wagner era una pista más que de aterrizaje de despegue, porque es también una alusión a todo ese nacionalismo en el que la Alemania se basa para justificar todo lo que se basa. Y aquí hay algo muy parecido. Y el punto de aterrizaje es precisamente Arvo Part. Y nosotros estamos entre medias. Absolutamente. Pues, compro tu réplica. La compro porque es que es exactamente así, ¿vale? Es muy útil porque es eso, porque eso permite traer el documental. Manuel, te quiero dar las gracias por partida doble. La primera por atendernos aquí un ratillo de tu tiempo. Y segundo, pero sobre todo más importante, gracias por la suma. Por la suma que aporta tu documental al conocimiento y al entendimiento, ¿vale? Y porque es un documental que si ojalá se pueda pasar algún día en institutos y eso y eduque en la tolerancia, la transigencia y sobre todo el respeto, ¿vale? Gracias por haber hecho este documental. Seguro que tendrá una carrera estupenda sorteando toda esta porquería del COVID y seguro que tendrá muchas alegrías. Manuel, Multiverso es tu casa. Aquí amamos la música de cine porque la música de cine es cine y por tanto, en fin, en tu próximo proyecto te volveremos a torturar para que saques todo lo que tienes dentro de ti, ¿vale? Gracias Manuel por haber venido.